Buenas noches a todos. Hoy vamos a estar haciendo una entrevista a Damián Ortiz, que es un profesor de matemática de Mendoza, que está como finalista en concurso de innovación, ¿sí?, en la enseñanza. Así que bueno, vamos a estar charlando con él. Y para eso, en el día de hoy, ahí se está conectando, en el día de hoy nos vamos a meter en un aula en este momento en Mendoza, siendo las 9:35 de la noche. Así que ahí lo voy a invitar. Vamos. Ahí Buenas noches, está. Damián. Hola, buenas noches, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Muchas Bueno, me gracias alegro mucho. por la invitación y bueno, por esta oportunidad. No, muchas gracias a vos por especialmente, como dice tu Instagram, siempre positivo, siempre la buena onda Sí, por del supuesto. primer mensajito que te escribí. Sí, sí, por supuesto, ahí estamos a full y bueno, acá, como vos decías, en un aula, porque estoy dando clases en Maipú, perdón, en Mendoza, en Capital justamente, en el CEN 3458. Así que bueno, tengo pocos alumnos, acá tengo unos espectadores, no sé si te los puedo mostrar. Dale, Para que sí. saluden. A ver, ahí están. Hola, Buenas diga. noches. Hola, Ella es Karina, por acá. Ahí se ve hola, buenas María noches. también. Bueno, ellas dos me han quedado en esta noche que están acá también haciéndonos el aguante. Bien, ahí son 9:35, como en toda la Argentina, y estás dando clase. ¿En qué niveles? En este momento en secundaria de adultos, de jóvenes y adultos. Bueno, acá es turno noche, el CEN arranca a partir de las 19 hasta las 22:30. Así que estoy todos los días acá dando clases bueno, estuve también en nivel medio, en lo que es una escuela técnica, también secundaria, y bueno, hace 2 meses pude titularizar unas horas en estas dos escuelas que me quedan cerquita de casa, así que bueno, hice ahí todos unos movimientos de traslado de escuelas, así que bueno, estoy acá con jóvenes y adultos principalmente ahora. Bueno, vos estás en Mendoza Capital, en la provincia de Mendoza, Mendoza Mendoza. Capital, Está bien. exactamente. Bueno, y me gustaría empezar un poco, aparece, viste, en las redes, en la página, empezar con un poco de tu historia, bueno, cómo surgió la idea de ser profesor de matemáticas. Bien, yo arranqué hace 12 años que me recibí en el año 2010. En realidad, bueno, en la secundaria me gustaba mucho lo que era enseñar. En realidad esto viene desde chico porque cuando era chico mis vecinas, yo vivía en una zona rural que es de Lulunta, aquí en Maipú, Mendoza, y bueno, me pedían que les fuera a ayudar a los hijos en la escuela, entonces yo agarraba los típicos manuales Santillana, no sé si te acordás, que eran gordos, grandotes, y bueno, iba ahí con todas las materias, les ayudaba, les daba clase de apoyo, y siempre me gustaba, digamos, enseñar a otras personas. Y después, bueno, en el secundario hubo una profe de matemática que me impactó mucho en su forma de enseñar, en su forma de dar las clases, porque no solamente iba con el tema del contenido, de la parte curricular, sino que se interesaba por nosotros, a su vez nos enseñaba más aplicaciones de la vida cotidiana, entonces eso me llamó mucho la atención y después que me recibí dije, bueno, algo tengo que seguir estudiando relacionado con educación. ¿Y qué me gusta? Bueno, me gusta la matemática, me gusta enseñar, vamos por el profesorado. Así que bueno, así fue que me recibí en el año 2010 y bueno, después estoy actualmente haciendo una licenciatura en ciencia de la educación y bueno, aparte he hecho muchos cursos, capacitaciones y siempre empecé a trabajar con jóvenes y adultos en CENS. Ese fue mi primer trabajo y hasta el día de hoy sigo trabajando con ellos porque bueno, me parece un área muy importante porque son personas que a lo mejor en su momento no tuvieron la oportunidad de estudiar en la educación formal común y actualmente ellos tienen una segunda oportunidad, tienen la oportunidad de poder volver a empezar. Quizás en algunos casos, ya sea porque tenían que criar a sus hijos o porque sufrieron algún tipo de violencia de género, no sé, por diferentes situaciones tuvieron que abandonar sus estudios y bueno, hoy tienen la oportunidad de poder volver a empezar, de poder estudiar
y a mí me encanta el poder acompañarles, el poder charlar con ellos y las vivencias que uno comparte, ¿no? Porque ellos traen todo un bagaje de experiencia con sus familias, con sus trabajos. Entonces, bueno, uno puede compartir muchas charlas ahí con ellos de una manera diferente. Claro, y ahí, bueno, tenemos algunas cosas en común, así que entiendo ahí lo que es la experiencia de trabajar con adultos y de noche. No es como, no sé si te pasará lo mismo, pero en general es como que uno, bueno, está cansado, ¿no? A la noche, más cansado porque pasó todo el día, y seguramente como docente no es que arrancaste a la noche, sino que habrás arrancado temprano, ¿no? A trabajar. Sí, sí, tal cual. Aparte, bueno, en mi caso, ahora pude organizar un poco mis horarios para poder cuidar a mi bebé, porque tengo un bebé de 1 año y 7 meses. Así que, bueno, en las mañanas me encargo de ser niñero, de ser papá y de estar ahí con el gordito, cuidarlo. Y bueno, después ya en la siesta arranco también con las escuelas, y ahí le doy parejo hasta las 10:30 de la noche. Pero bueno, es algo que uno ama, es algo que uno le gusta y uno lo hace con pasión. Pero sí, es como decir, llega uno hasta ahora y termina súper cansado. Pero bueno, Claro, pero fortalecido, renovado con ellos. eso, ¿no? O sea, es como que hay una energía a la noche, y con la gente adulta en particular, que seguramente tiene muchas ganas de aprender, ¿no? Seguramente tiene muchos miedos al principio, y especialmente con matemática, pero después es como que tiene una energía que a uno, digamos, lo renueva en este horario, y bueno, es como que, viste, te despertás de Sí, vuelta y arrancás como de cero. tal cual, aparte, bueno, hay casos de personas que vienen de su trabajo porque salen de trabajar o han trabajado todo el día y vos le notás la carita de cansado, que encima uno les tiene que dar ahí ejercicios de matemática y ellos llegan ahí obviamente uno tiene que primero tomarse el tiempo de charlar con ellos, ver cómo les ha ido, bueno, y qué hiciste, cómo fue en tu trabajo. Es como una familia más, ¿no? El trabajar con adultos y uno se encuentra con esos casos, con esas situaciones que ellos vienen ahí con todo un día que han tenido de trabajo, de situaciones difíciles también quizás en el hogar, y bueno, el poder cambiarles esa actitud, ir uno siempre con actitud positiva, como yo siempre les digo a los chicos, el poder trabajar primero la autoestima, la motivación, todo lo que es la parte emocional, y después, bueno, ahí vamos viendo la parte de matemática, ¿no? Porque si no va el choque ahí con los números, bueno, vos que también sos profe de matemática lo sabés, que uno siempre tiene que trabajar eso, ¿no? Y poder enseñarlo desde otro lugar, la matemática. Claro, y eso que vos mencionás, que bueno, también pasa acá en Buenos Aires, de que uno a veces los ve a los estudiantes, quizás por ahí no sé si con las personas más grandes, pero sí con los chicos, los adolescentes, que es como que en general tienen una autoestima baja, ¿no? Y que eso les dificulta mucho el aprendizaje. Sí, sí, tal cual. Yo creo que eso es fundamental a la hora de poder enseñar más en matemática, el hecho de poder trabajar lo que es la motivación, la autoestima, el poder entablar un vínculo con el estudiante es fundamental porque si no el aprendizaje cuesta mucho más que se pueda desarrollar. Así que creo que eso es fundamental, es lo primero que se tiene que trabajar en un aula, ya sea en matemática o en cualquier otro espacio curricular, ¿no? Tanto con adolescentes como con adultos también. ¿Y cómo te surgió esta idea de, ya tenías, bueno, esa experiencia de pasar por esa profesora en sus aulas que tenía digamos, impronta de novedosa, ¿no? O sea, de hacer cuestiones distintas a lo que por ahí uno generalmente tiene como experiencia en las aulas, ya tenías ahí como un puntapié para pensar algo distinto. ¿Y cuándo arrancaste a hacer realmente un cambio que se notara fuerte, ¿no? En las aulas, que lo notaran los chicos? Bien, sí, yo creo que fue un poco antes de la pandemia con el tema del surgimiento de mi canal de YouTube, bueno, obviamente uno siempre trata de llevar cosas nuevas, yo he tratado siempre de capacitarme todo este tiempo, todos estos años, y bueno, de llevarles unas propuestas diferentes a los chicos dentro del aula, pero fue antes de la pandemia que fue a través de una motivación de mis propios estudiantes que ellos dijeron, profe, ¿por qué no graba sus clases así después las podemos ver? Pues están buenas, son dinámicas, son divertidas, aparte se nos queda para poder después repasar y todo. Y bueno, así fue como surgió, digamos, un poco el tema de meter algo diferente, algo nuevo en ese momento, que quizás el tema de YouTube, que si bien ya estaba, pero también a nosotros como docentes nos costaba implementarlo dentro del aula, ya sea recomendar a alguien o nosotros mismos grabar videos.
Después, obviamente, con la pandemia, sí o sí tuvimos que meternos a grabar videos, pero el canal, digamos, surgió como una alternativa diferente, que la vi como algo, una herramienta nueva, algo diferente para implementar en el aula, y así fue que empecé a utilizarla antes de la pandemia, y bueno, ya cuando llegó la pandemia fue como el boom, porque también me ayudó a estar un poco más preparado en los contenidos que yo tenía subido y también a tratar de cambiar un poco la dinámica, de no solamente dar una clase expositiva en una pizarra con Fidron, sino empezar a utilizar cosas nuevas como los juegos, juegos de mesa, ¿no es cierto?, como el ajedrez, como el sudoku, bueno, como diferentes juegos didácticos y a su vez meterme con los videojuegos, porque algo que me pasaba, que también trabajaba mucho con adolescentes, que era que en la pandemia eran muchos chicos que estaban, por así decirlo, todo el tiempo jugando los videojuegos, uno hablaba con los padres y era el común denominador que te decían, están todo el día jugando a los jueguitos, entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos para nosotros atraerlos a la matemática? ¿Cómo hacemos para atraerlos a lo nuestro? Entonces, por eso se me ocurrió también empezar a grabar videos, jugando yo también como ellos, a los videojuegos como el Fortnite, como el Stumble Guy, como diferentes otros juegos que a ellos les llama la atención y bueno, mostrarles que hay matemática a través de eso, entonces utilizarlo como una herramienta más de enseñanza y de aprendizaje, donde bueno, lo usaba como puntapié para introducir temas o para tratar diferentes temáticas, así que bueno, fue un poco la idea de cambiar, ¿no?, la estructura, el formato, porque si no cambiamos nosotros, los chicos se nos apartan, ¿no? Se nos van y creamos como una barrera que es difícil de superar. Y ahí cuando empezaste a grabar, o sea, que tu primera red fue en YouTube. Sí, sí, yo arranqué ahí, arranqué con YouTube, como te decía, como una iniciativa de mis propios estudiantes, porque ellos mismos me grababan con su celular. Yo mucha idea no tenía, la verdad que tampoco tenía muchas intenciones de meterme en YouTube, pero ellos mismos se quedaban después de hora, después de clase, y con sus celulares me grababan. Obviamente los primeros videos ahí salían todos movidos y todo, pero bueno, ellos lo hacían con cariño y con amor. Y después yo con sus mismas herramientas que tenían me ayudaban a editarlo, me explicaban cómo hacerlo, profe, descárguese esta la aplicación y hágalo de tal manera. Entonces, bueno, así como fue como yo también arranqué y dije, bueno, vamos a meternos en este mundo que es la tecnología, o nos quedamos con eso afuera, lo sacamos completamente del aula o lo empezamos a implementar, porque es una realidad que antes de la pandemia siempre pasábamos con la cajita ahí para que los chicos depositaran los celulares, ¿no? Y que nadie estuviera conectado, nadie tuviera un celular en el aula. Y después de ahí nos dimos cuenta, perdón, en la pandemia, que los chicos sí o sí necesitaban el celular en la casa. Entonces fue como un cambio rotundo, tanto para ellos como para nosotros también, del hecho de decir, bueno, ¿qué hacemos con la tecnología? ¿Qué hacemos con los celulares? ¿Los sacamos completamente o lo empezamos a implementar y a utilizar? Y así fue como, bueno, durante la pandemia lo empezamos a usar muchísimo y también después de la pandemia, ¿qué pasó? Llegamos a una instancia donde volvemos a lo mismo o volvíamos para atrás de hacer nuevamente sacar los celulares dentro del aula o algo nos tuvo que dejar de enseñanza la pandemia y decir, bueno, no, lo utilizamos como un complemento, como una herramienta, las nuevas tecnologías y seguimos utilizándolas. Así que bueno, por eso yo antes de la pandemia ya empecé a implementar todo esto, ¿no? Bueno, y ahí hay cuestiones muy similares en mi caso, también empecé antes de la pandemia, pero bueno, Ajá. vos tenías una ventaja que era que tenías a los chicos ahí, les estabas hablando a ellos, ¿no? Una de las cosas por ahí que más se me complica, que se me complicaba al principio, era decir, bueno, ¿a quién le estoy hablando? ¿Viste? Como al vacío Claro, y sentir que no están ahí los estudiantes. sí, ¿Grabaste sí, así tal algún cual. video? Sí, grabaste videos así digamos, en soledad. Claro, sí, sí, tal cual. En mi casa empecé grabando, bueno, como que me ayudó un poco todo este tema de antes de la pandemia, el haber empezado, cosa que después cuando arrancamos la pandemia como que me agarró un poco más preparado para no tener miedo a decir, bueno, me grabo igual o grabo tal tema. También lo que hacía era en Facebook, subía, hacía grupos con los chicos, con los mismos estudiantes y hacía en vivos ahí con ellos,
cosas que se fueran conectando y también, bueno, les grababa desde ahí, es decir, trataba de utilizar todo lo que pudiera, todo lo que estaba, digamos, a la mano para poder ayudarles en lo que ellos necesitaban. Buenísimo. ¿Y después empezaste a incursionar en otras redes? Sí, empecé a utilizar aplicaciones, empecé a buscar aplicaciones por Play Store, donde uno ahí encuentra muchos juegos con los cuales puede introducir temas, puede relacionar temas, además de meterme con el tema de los videojuegos, que lo jugaba a través de la Play 4 en mi casa, también me grababa ahí jugando y explicándoles a los chicos matemáticas. También me empecé a meter allí a explorar nuevas aplicaciones y hacer que los chicos lo descargaran. Y bueno, principalmente en eso, hoy en día, obviamente uno ve que hay muchas más aplicaciones para utilizar, pero bueno, de a poquito uno va explorando las nuevas herramientas que se tienen, pero sí, tratando de buscar todo lo que está a la mano. Buenísimo. Y, por ejemplo, Instagram, ¿fue, Sí, digamos, todo junto que abriste las redes? ¿O empezaste por YouTube y después... claro, arranqué primero con YouTube, fue, digamos, mi origen y con lo cual sigo actualmente. Y después, bueno, fui abriendo a Facebook mucho y también Instagram, fui sumándole. Bueno, actualmente estoy metiéndome en Twitch, TikTok también, empecé a grabar ahí en TikTok, que es lo que los chicos lo utilizan y principalmente preguntándole a ellos, a ver en qué redes están ellos metidos para uno tratar de involucrarse en lo que ellos están. Entonces ellos te decían, profe, métase en tal cosa, que está bueno esto. O yo les preguntaba, bueno, ¿y qué juegos son los que ustedes juegan o qué aplicaciones? Y ellos me recomendaban, me decían tal juego, tal cosa. Entonces, bueno, tratar de ir por donde ellos me decían, porque ellos son los que la tienen bien en claro y son los que están más allí, ¿no? Con la tecnología y bueno, tratar de meterme en su mundo, como decía recién, y de meternos, ¿no? Como docentes yo creo que está nuestro desafío hoy en día de meternos un poco en el mundo digital en el cual ellos están aún mucho más avanzados que nosotros, porque quizás nosotros nos quedamos con una plataforma y ellos te dicen, no, pero surgió esta otra que tiene mucho más seguidores o con la cual va a poder llegar mucho más. Entonces, bueno, está bueno el ir explorando las nuevas herramientas. Claro. Y así, bueno, como los chicos te fueron guiando, ¿cómo fue el tema te inscribiste vos, te inscribieron ellos a este concurso nacional de innovación, ¿no? De la enseñanza? Sí, de docentes que inspiran. Sí, Sí. una profe, una directora amiga, porque esta es la segunda edición de este concurso. El año pasado se realizó la primera edición, que tuvo más de 3.000 docentes inscriptos de todo el país. Y bueno, yo mucho no me había enterado del concurso, no sabía, pero una directora amiga de Fray Luis Beltrán, de un CEPJA, ella me recomendó, me dice, inscribite, me dijo este año, a mediados de junio más o menos que fueron las inscripciones, me dice inscribite porque, bueno, veo todo lo que vos hacés, los videos que subís, todo el trabajo que realizás con los chicos dentro del aula, bueno, hago también campeonatos de ajedrez, diferentes situaciones, me dice, está bueno todo lo que haces, inscribite, a ver qué tal. Y yo, bueno, le hablaba a mi esposa y le decía, no, no me voy a inscribir, porque seguramente se van a inscribir muchísimos docentes de todo el país, y hacen un montón de cosas, así que no, digo, seguro que no voy a salir, pues nunca me había inscrito en algo así. Y bueno, me dice, pero si no perdés nada, así que inscribite. Bueno, empecé a llenar todos los formularios, todo lo que pedía, donde pedía también el trabajo, todo lo que uno realizaba. Y así fue que al último día de inscripción terminé de completar toda la documentación y los formularios que pedían. Y bueno, después me llevé la sorpresa que había más de 4.000 docentes este año que se habían inscrito y me avisaron que había pasado a la semifinal, que había quedado dentro de los 23 semifinalistas, que esto, bueno, lo organiza Clarín, Zurich, y también la Fundación Barkey estaba encargado, digamos, de lo que es la primera instancia de seleccionar a los 23 semifinalistas. Así que, bueno, me llevé la sorpresa de que había quedado seleccionado entre los 23 semifinalistas. Después me hicieron una entrevista, una videollamada con el jurado para, bueno, hacerme preguntas de todo el trabajo que realizo. Y bueno, después nos avisaron que habíamos pasado a la final, donde hemos quedado 6 finalistas de todo el país, que somos 2 profes de Mendoza,
hay dos de Buenos Aires, una profe de Santa Fe y una profe de La Pampa. Así que bueno, y ahora expectante para ver qué va a pasar porque el día domingo 6 de noviembre se van a dar a conocer los resultados de los ganadores. En realidad, bueno, hay un primer premio y hay dos menciones especiales. Así que bueno, ahí esperando a ver qué define el jurado, porque esto también lo decide otro jurado, que está compuesto por 15 integrantes de diferentes organizaciones que son parte del CONICET. Bueno, tienen un currículum súper amplio y trabajan muchísimo con lo que es educación. Así que bueno, esperando allí a ver qué resultado nos dicen que va a salir esto el domingo 6 de noviembre a las 22 horas por el canal de TN de Buenos Aires. Y esto, digamos, vos tenés que viajar a la ciudad de Buenos Aires o es todo lo va manejando de forma virtual, así con videollamadas. Claro, no, tenemos que ir y grabar, nos van a grabar allí en los estudios de Canal 13 de Buenos Aires, igual que como se hizo la edición anterior del año pasado, vamos los 6 finalistas y bueno, allí comentan nuestra historia, nos hacen una entrevista personal a cada uno y se vuelve a pasar también un video porque ellos vinieron a grabarnos a nosotros acá, a cada una de las provincias, a cada una de nuestras escuelas en las cuales estamos representando. Y bueno, ellos nos grabaron, hicieron un videíto muy lindo de 3 minutos y medio más o menos, donde resume ahí un poco el trabajo que realizamos y eso lo van a volver a pasar ese día, que también ya lo han pasado, ya lo han estado difundiendo. Tiempo atrás salió en Canal TN y también en Diario Clarín, bueno, en diferentes diarios nacionales y también provinciales, donde se ha estado mostrando un poco nuestro trabajo y que hemos quedado como finalistas. Y bueno, ese día se va a dar a conocer quiénes son los ganadores. Digamos, el ganador del primer premio y de las dos menciones especiales. Eh, que vaya bien ahí. Y Bueno, acá sí. una pregunta que te quería hacer que es, ¿cómo está la situación de la docencia, de las escuelas en Mendoza? Aprovechemos ahí que vos estás allá como para difundir un poquito también esto, para saber a nivel país, porque a veces, bueno, es tan grande Argentina que Claro. por ahí en cada lugar es un poco distinto. Bien, sí, a nivel de educación, a ver, tenemos diferentes situaciones. Hace poco han habido varios paros por el tema del aumento docente, del reclamo salarial que también hay en todo el país, y bueno, se ve mucho en Buenos Aires. Acá no se ve al nivel de allá, en el caso de parar, digamos, tantos días, porque tenemos un ítem aula que nos impide, digamos, faltar, porque se nos descuenta muchísimo. Y bueno, igual el descontento a nivel salarial es muy significativo a nivel docente, porque es una realidad que estamos por debajo de la media nacional, nuestro sueldo, entonces, bueno, es necesario obviamente una equiparación a nivel nacional, pero bueno, hay muchos docentes que uno charla en la sala de profe y se nota ese descontento, ese desgano también, por la misma situación del país que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, igual vienen con la impronta, con ideas nuevas, con proyectos, porque muchos de los proyectos, de las actividades que hacemos, las hacemos fuera de nuestro horario escolar, por así decirlo, y son todo honores, es todo por amor, digamos, que lo hacemos a nuestros estudiantes, pero se nota esa necesidad, ¿no? Y en cuanto a lo educativo, también se ve una baja en el nivel, obviamente después de la pandemia, se nota la baja en el nivel digamos, del aprendizaje de los chicos, que les cuesta mucho más, se ha tenido que trabajar mucho con lo que es la socialización, ¿no es cierto?, el volver a empezar, el tener que trabajar con temas básicos que uno quizás dice, bueno, estos temas ya lo aprendieron, y no, quizás tenemos que volvernos mucho más atrás y trabajar mucho eso de base. Así que, bueno, eso es un poco lo que se ve a nivel educativo aquí en la provincia de Mendoza. No se ve tampoco todo lo que uno escucha en las noticias allá en Buenos Aires, que está la toma de varios colegios. Bueno, eso acá no existe, no pasa. Es muy raro, nunca lo hemos visto, de que vayan a tomar un colegio o algo así, porque no ha pasado. Y igual la toma tiene que ver ahí con hay cuestiones novedosas de estas escuelas secundarias que implementaron por ahí algunos
algunas pasantías que a veces no tienen tanto que ver con la carrera que está, o sea, la elección en Mendoza será igual, ¿no? O sea, el secundario eligen en algún momento una especialización o es Eh, todos los secundarios son iguales. Acá los secundarios, bueno, hay de diferentes niveles, pero no tenemos, digamos, esa problemática. Si bien se trata de garantizar el acceso a la educación, todos tienen que tener acceso a la educación, si bien los padres pueden decidir y elegir las escuelas, ya sea por el radio, digamos, del domicilio, de la distancia, o porque le gusta tal escuela para acceder. Hay escuelas técnicas y también de todos los niveles, pero no tenemos, digamos, esa problemática tan marcada como quizás puede ser que esté pasando allá en Buenos Aires. No ha habido ese problema, digamos, tan, Está bien. por lo menos que Sí, hayamos visto nosotros. está bien. Sí, por ahí hay una situación, digamos, económica que no solo en la docencia, ¿no? Que por ahí en otras profesiones también ustedes notan, digamos, dificultades con el tema salarial. No sé, digamos, no es algo que sea solamente de educación, ¿no? Sí, sí, bueno, lo hemos notado mucho, nos pasa, por ejemplo, en estos CENS, con jóvenes y adultos, que siempre lo charlamos con los docentes, es de la baja en la matrícula, la cantidad de menos alumnos que tenemos en comparación con años anteriores, y eso se ha notado muchísimo después de la pandemia, y uno de los factores comunes ha sido porque la realidad es que ellos priorizan quizás salir a trabajar, hacer alguna changuita, hacer algún trabajo temporario, lo que sea, y quizás no estudiar, eso es una realidad. Y nos hemos topado con aulas con muy pocos, digamos, alumnos por esta misma situación, de que han quizás priorizado eso, o padres que a lo mejor deciden cambiar a sus chicos que están en escuelas privadas porque los aumentos de las cuotas se le han ido a las nubes, entonces deciden cambiarlos a escuelas públicas. Es algo generalizado y algo muy notorio que bueno, nosotros lo estamos observando mucho también. Claro. ¿Y vos también trabajás, digamos, tanto en escuelas públicas como privadas? Sí, en este momento estoy solamente en en escuelas públicas, directamente. ¿Y Siempre he cómo es el trabajado tema dentro de las de, escuelas públicas principalmente, así que sí, y cómo es el tema ya de la elección de la escuela pública contra la privada? de la ¿Cómo es? elección de parte de los padres, por ejemplo. Sí, sí, Y hay casos que pasaba de que más elegían las escuelas privadas antes que las públicas por diferentes motivos, pero después se empezó a notar un cambio en elegir más lo que son las escuelas públicas por esta misma situación económica antes que las privadas, ¿no? Así que, pero bueno, no se ven muchos cambios en ese sentido, pero sí se ha notado mucho ahora después de la pandemia ese cambio, ¿no? Ese cambio de claro, las sí, acá escuelas en privadas a Buenos las Aires, públicas. claro, en Buenos Aires viste, al principio, bueno, fue de golpe que perdimos la posibilidad de estar en las aulas, que es como el lugar donde uno sabe como docente que se va creando y generando el conocimiento. Y al principio decían, qué bien que estábamos, qué bien que digamos, al principio costó un montón, ¿no? Con los docentes para adaptarse y demás, pero después llegó un momento como que estábamos muy bien, que estaban aprendiendo un montón, pero eso fue hasta que llegó la vacuna, que cuando empezó la vacuna dijeron, no, esto no, la verdad que no tuvo buenos resultados, y, vacunamos a todos y volvemos a las escuelas porque no funcionó. Y realmente en las aulas, acá también lo estamos notando, en las aulas de primaria, de secundaria, de universidad, que, que hay que por ahí volver, retomar, ¿viste? Sobre lo que ya Sí, había sí, estado trabajado. Y bueno, sí, se ve muy notorio en primer grado, ¿no? En primer año, en los primeros años de la universidad, que bueno, justo les tocó estos años inclusive, especialmente el 2020, ¿no? Que fue el año que prácticamente no tuvieron nada de clases presenciales. eh, eso. ahí como que costó bastante todas las áreas, ¿no? No solo matemáticas. No, acá también fue igual, exactamente, costó muchísimo el poder trabajar con la familia. Habían casos que, bueno, se les llevaba el material a la misma casa de los chicos, obviamente tomando todos los recaudos y todo sanitario, pero también se notó esa falencia, esa baja en cuanto al interés también por lo educativo, también costó mucho que los docentes se adaptaran a las nuevas Sí, tecnologías, al tener que grabar videos o conectarse, o con el uso de WhatsApp, o que los grupos, o que te mandaban mensajes a cualquier hora.
fue algo notorio y sí, se notó mucho esa falencia y hoy en día lo estamos viviendo. Yo creo que va a llevar un tiempo para que nos volvamos a acomodar nuevamente y que bueno, que el nivel también educativo pueda mejorar, el nivel ya sea de aprendizaje, el nivel de enseñanza, pues se bajó mucho en cuanto a contenidos también, tuvimos que reducir mucho los contenidos, como les pasó también a ustedes. Pero acá en Mendoza la diferencia que quizás hubo con Buenos Aires es que volvimos un poco antes a la presencialidad, creo antes que ustedes, y bueno, eso nos favoreció también bastante. Creo que fue en 2021 que ya prácticamente Claro, sí, volvieron. sí, sí. Ya Sí, comenzamos a volver a las aulas, creo que ustedes, bueno, no se ve la diferencia entre cada provincia, creo sí, que después de las cambiaron. vacaciones de invierno. Exacto. Bueno, Damián, todos los éxitos para este domingo, entonces vas a estar el domingo a las 22 en TN y van a mostrar Exacto, un este poco la domingo no, el otro metodología. sería, el domingo Ah, 6. el domingo El 6. otro mundo, ajá. Así que, Perfecto. bueno, muchísimas gracias, gracias por este tiempo, bueno, por darle lugar. He estado viendo tus entrevistas también allí a otros colegas, escritores y todo lo que haces, así que, bueno, felicitaciones para vos también. Y está bueno que puedas seguir con este tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Todos los éxitos. Bueno. Saludos ahí a todos los que se fueron conectando. Ahí te manda uno de los, no sé si Enzo, Enzo que te Ah, sí, saluda. acá lo leo, Enzo Bastías, un saludo para él, sí, lo tuve años atrás y se extraña mucho su manera de enseñar, toda su buena onda. Bueno, muchas gracias, Enzo, un saludo enorme para vos también y para todos los que se han conectado. Bueno, saludos para todos. Este video igual queda en Instagram y después también lo subo a YouTube. Seguro ahí lo vamos a estar compartiendo. Bueno, Alex, Buenísimo. muchas gracias, Abrazo gracias por tu grande. tiempo. Un abrazo Saludos ahí grande. para tus estudiantes. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, chao, chao. Chau.